orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre amado, gracias porque ha llegado este tiempo, el tiempo de su palabra, el tiempo en el que aprendemos, recordamos y sobre todo aplicamos o nos decidimos a aplicar a nuestras vidas. Que el día de hoy, Padre, usted pueda bendecirnos una vez más y que todas nuestras vidas o las vidas de todos puedan verse enriquecidas con ella, con su palabra. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén. Nuestros hermanos en Facebook ya tienen los pasajes, ustedes los van a tener dentro de unos instantes y como siempre nos basamos especialmente en el primero de ellos, pero la consulta es en todos y a veces todavía en muchos más. De hecho, estoy pensando que agregué otros que no están aquí, como de últimos minutos, pero consideré esenciales. Entonces, el día de hoy estará basado en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Y el tema de hoy, en los miércoles con Jesús, es Jesús y la mujer adúltera. Yo estoy seguro que lo mismo que yo pensará al final del estudio, de la lección o meditación, que iría mejor otro título. Sin embargo, vamos a respetar pero también lo vamos a despedazar, en el sentido de que la enseñanza principal o la enseñanza mayoritaria no fue para ella solamente. Y el día de hoy, aunque no sea el caso de nosotros, vamos a aprender. Yo le invito, ya oramos, que usted abra su mente, que usted abra su corazón. Guardando las proporciones, usted tendrá que identificarse con esta mujer, porque últimamente todos somos... Algunos ya están ubicados en el tema y en el contexto, efectivamente. Si alguno de los presentes presume de santidad, dice el dicho, dime de qué presumes y yo te diré de qué careces. Nos esforzamos y nunca vamos a dejar de hacerlo, porque cuando ya estemos perfectos o nos falte así tantito, el Señor nos va a llevar a su presencia y ese tantito nos lo va a dar ahí cuando nos glorifique. Bueno, entonces, hermanos, la idea en amor y el consejo de la palabra es procurar identificarnos. Hay una historia, lo primero es eso, hay una historia que se me hizo bien interesante. Había una mamá, como muchas mamás hoy en día, sobre todo ahora que están enseñando a sus hijos en las casas, que le estaba enseñando a decir la hora, a ver la hora en el reloj y a decirle. Cuando el reloj es digital, o sea, con dígitos, con números, es bastante fácil. Pero así como en nuestros tiempos, con el palito chiquito y el palito grande, o la manecilla pequeña y la manecilla grande, se les complica. De hecho, uno se acostumbra tanto a los relojes digitales que de tiempo en tiempo uso de los otros para no olvidarme. Una enseñanza que ya no va a tener mucho uso en realidad, pero ¿por qué perder lo aprendido? Bueno, en ese contexto estaba esta mamá enseñando a su hijo y en la cocina tenía un reloj grandecito, como de este tamaño, de manecillas. La manecilla pequeña y la manecilla grande. La pequeña nos dice ¿qué cosa? La hora. Y la manecilla grande nos dice los minutos. Y la mamá estaba en su cuarto. Y yo le estoy diciendo y me estoy imaginando la casa y me estoy imaginando a todas las mamás. Y escucha un ruido raro y sospechoso en la cocina. En nuestro caso debo confesarles que no siempre es el niño. En realidad la mayor cantidad de las veces soy yo. Pero en la historia era un niño. Y la mamá le dice, Juanito, ¿dónde está la manecilla pequeña? Y el niño le dice, sobre una galleta de chocolate, mamá. Sin querer queriendo, ese pequeño había sido sorprendido infraganti, o con la mano en la masa. Bueno, ¿por qué el dicho? Que se dice de muchas maneras, porque de eso se trata. Y eso debe llamar poderosamente nuestra atención. Jesús y la mujer adúltera. Muchos recordarán esta imagen. Y yo me dediqué a observarla y llamo su atención por unos instantes solamente en esto. No necesariamente tiene que haber vestido harapos como estos, pero están representando, reflejando de una forma artística muy bien cuál era su condición
moral, espiritual y religiosa. Muy bien, vamos al pasaje bíblico. Sorprendidos en el acto. Dice de la siguiente manera, Juan capítulo 8, versículos 1 al 4. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio o de adulterio. Ubiquémonos por unos instantes en el contexto. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, estaba cómoda y tranquilamente sentado enseñando. Hay un grupo que está poniendo atención, el pueblo en general. El pueblo que está para seguir y para ser enseñado o instruido. El pueblo que no siempre tiene mucho que decir, pero que se deja influenciar poderosamente. Sin embargo, ese pueblo se identificaba con nuestro Señor Jesucristo, porque hay otros personajes. Los escribas y los fariseos no querían a Jesús. Eran la parte religiosa, eran el clero, formaban parte de la oligarquía, tenían poder político, religioso, incluso judicial. Y estos que tenían el poder criticaban siempre a nuestro Señor Jesucristo y le trataban de glotón, porque decían que vivía comiendo ¿con quién? Con publicanos y pecadores. Entonces todos aquellos que no eran ni fariseos, ni escribas, o ni escribas ni saduceos, entraban en la otra gran porción, publicanos y pecadores. El pueblo estaría considerado así. Así que el pueblo no tenía mucho que decir en esta escena. Y hay otro personaje que es esta mujer. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Se imagina usted que entrara aquí alguien abruptamente, y yo no sé qué, pero ahí en medio se pusiera a hacer una escenita? Se supone que estamos seriamente ocupados en la enseñanza de la palabra. Y en realidad cualquier persona que se salga de este modo de atención, de concentración, de silencio en el que estamos, vendría a ofendernos. Realmente vendría a romper el momento mágico de la enseñanza-aprendizaje. Pues no fue menos. Incluso fue mucho mayor el alboroto, porque no se trataba ni de cualquier cosa ni de cualquier persona. Una mujer venida a menos. Una mujer completamente humillada. Y no cabe duda que a estas alturas tremendamente quebrantada por el arrepentimiento y el escarnio público. Había sido sorprendida, había sido aprendida, había sido arrastrada contra su fuerza, contra su voluntad, y posteriormente puesta ahí en medio, si acaso no arrojada, y se le hace una acusación pública para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes el estado emocional de ella? Yo no sé si alguien alguna vez se ha sentido así tremendamente, pero en ese estado cambia incluso hasta las hormonas en el cuerpo. Y se produce un sudor, incluso un hedor, es toda una crisis en su organismo, y ella la estaba viviendo. Tenía vergüenza, profunda vergüenza, tenía miedo, como un animalito acorralado. Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sometido a prueba, porque con esta prueba Él o se ponía del lado de los pecadores o se ponía del lado de los religiosos. Ahora hay que entender, los religiosos, y nuestro Señor Jesucristo siempre lo dijo, los religiosos son los que se creían santos, los que se creían mejores, y hacían uso de creerse de esa manera porque además tenían poder. Incluso disponían de una policía o de una guardia especial que no solo trabajaba dentro del templo, sino que también obedecía órdenes fuera de él, como cuando enviaron a aprender a nuestro Señor Jesucristo. A ese grupo de personas, nuestro Señor Jesucristo se refirió en una oportunidad como sepulcros blanqueados, hipócritas, por fuera blancos, bonitos, limpios, pero por dentro
una podredumbre y un hedor insoportable. Bueno, esas personas, ese era el valor o la estatura moral que tenían esas personas para nuestro Señor Jesucristo. Dice, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y le dijeron, posteriormente, le hacen una pregunta que lo ponen, según ellos, en una encrucijada entre la espada y la pared, porque dependiendo de su respuesta se iba a poner a favor de ellos y en contra del pueblo, o a favor de los pecadores. ¿Por qué? Porque hacen alusión a un personaje. ¿Y usted qué dice? Porque quiero que usted comience a pensar cuál es su respuesta. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, le dice. Están sentando una base sobre la cual quieren que él responda. Ahora me llama la atención. Nuestro Señor Jesucristo pudo haberles contestado claramente y diciendo: Moisés no dice eso, apedrear a tales mujeres. Si él no hubiese estado atento, hubiese podido caer en la trampa, pero como no es hombre, no se iba a equivocar. 100% hombre, 100% divino. Pero no iba a caer en el juego de discutir teológicamente con ellos, porque en realidad, ¿cómo iba a discutir de algo de lo cual él fue mismo el creador o el inspirador? Porque él siempre ha existido. Y le preguntan: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Vamos a ver. ¿Y usted qué dice? Le voy a dar una información para que veamos en primer lugar que la cita que ellos estaban haciendo del Antiguo Testamento, citando a Moisés, el profeta, el gran principal, no era correcta. En Levíticos 20:10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, tanto el uno como el otro. Y si ustedes se fijan que en el escenario, en la escena que estuvimos viendo, había una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Bueno, veamos ahora en Deuteronomio 22:22. Nos vuelve a decir lo mismo. Si fuere sorprendido alguno, cualquiera, acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué piensa? Veamos. Aquí está la razón por la cual antes de emitir un juicio, cualquiera de nosotros tiene que pensarlo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sabía cuál era el propósito. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Me llama la atención, hay un algo simbólico también en que lo hiciera así. De hecho, creo que la película de cual tomé la primera imagen hace un énfasis que no siempre logramos, o no siempre todos logran entender a qué se refería. Recordarán ustedes que cuando él comienza a escribir sobre la tierra, escribe con poder, tanto así que pareciera que la tierra estuviese rompiéndose. Bueno, recordemos cómo fueron escritas las tablas de la ley. ¿Y por quién? Por Dios mismo. ¿Y con qué? Con su dedo. ¿Ven la analogía? Con ese poder y con esa autoridad es que nuestro Señor Jesucristo responde, inclinado hacia el suelo, escribiendo en tierra con el dedo. La pregunta que no tiene respuesta. Podemos especular, y lo haremos un poquito santamente, ¿qué es lo que él escribía? Cada vez que estudio este pasaje, encuentro nuevas especulaciones, por así decirlo. Tradicionalmente creemos, o se cree, que pudo haber estado haciendo mención precisamente a uno de estos pasajes, el de Levítico o el de Deuteronomio, a uno de los dos. O que comenzó con uno y terminó con el otro. ¿Por qué? Veamos por qué. Porque lo que viene a continuación es una falta de misericordia. Ellos tuvieron oportunidad, muchas oportunidades, y nunca las aprovecharon para mostrar lo que era la verdadera religión. La verdadera religión no es juicio, es gracia, es amor, es misericordia.
Y en este caso en particular, después de mucho analizarlo, puse este subtítulo: cuando hay falta de misericordia es porque hay falta de santidad. Normalmente cuando una persona se ensaña viendo y juzgando y no pasando por alto y trayendo a colación cada vez que le es posible los pecados de los demás o ciertos pecados de los demás, es porque lo más probable es que de lo mismo adolezca. Eso es proyección. Ahora, según veremos en los versículos siguientes, es muy probable que efectivamente así haya sido, que ellos hubiesen estado cometiendo o hubiesen cometido el mismo pecado. Veamos lo que nos dice la palabra, versículos 7 y 8. Y como insistieran en preguntarle. Uno de los títulos que había pensado yo es en los obstinados, en los tercos, en los cabeza dura. Porque más que la historia de la mujer es el pecado de estos hombres, que querían consigo arrastrar a toda la población, a todo el pueblo. Pero en realidad los que estaban obrando de esa manera eran simplemente ellos, los fariseos y los escribas, los religiosos, los poderosos, la oligarquía. Y como insistieran en preguntarle, eso quiere decir, nuestro Señor Jesucristo se había inclinado, nuestro Señor Jesucristo estaba escribiendo. No sé si le habían prestado atención a lo que estaba escribiendo o no, pero si su escritura o si lo que estaba escribiendo era su respuesta, que era lo lógico, déjenlo terminar. Pero no lo dejaron terminar. Y como insistieran en preguntarle, no había terminado de escribirse, enderezó y les dijo, ¿qué cosa les dijo? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Normalmente los que están buscando argumentos para justificar su pecado, malamente o equivocadamente se basan en este pasaje para decir, bueno, crucifíquenme, o bueno, apedréenme, o bueno, lance la primera piedra el que esté sin pecado, haciendo alusión a cualquier pecado. Pero la verdad es que nadie, absolutamente nadie estaría en condición de hacerlo, porque ya comenzamos diciendo que todos somos pecadores. Hay diferencia en los pecadores que han sido perdonados y en los pecadores que se arrepienten cuando vuelven a caer. Pero de ahí en más, nuestro Señor Jesucristo hizo provisión suficiente para el perdón de todos nuestros pecados. Y en gratitud y obediencia nosotros procuramos una vida de santidad, de modestidad y de misericordia. El que de vosotros esté sin pecado. Recordemos, está la gente o el pueblo y están ellos, los que la trajeron y los que la están acusando. Y ellos son los que le preguntaron y ellos son los que no le dejaron terminar de escribir y ellos son los que insistieron. ¿A quién le contesta Jesús? Pues a ellos. Entonces cuando dice, el que de vosotros, ustedes, esté sin pecado, ahora es interesante. La mayoría de los estudiosos coinciden, la mayoría, en que se está refiriendo a ese pecado. El que de vosotros esté sin ese pecado. Y tiene sentido, porque si ellos tienen ese pecado, no tienen moral para estar juzgando. El único que tendría moral para juzgar ese pecado es aquel que no lo comete, no lo ha cometido, no lo está cometiendo. Y Él les desafía, el que de vosotros esté sin ese pecado. No dice el que o los que de vosotros lancen las piedras. Si tan solo hubiera uno solo, el que de vosotros esté sin ese pecado, sea el primero en lanzar o en arrojar la piedra contra ella, y ya después todos los demás que quieran. Lo que dijo aquí nuestro Señor Jesucristo era una situación dura, durísima para ellos. Por eso no les gustó. Por eso no les gustó al clero, por eso no les gustó a la autoridad. Tanto así, que aquí voy a hacer este pequeño acápite para decirles. Es muy probable que algunos de ustedes tengan una Biblia donde diga, abajito en letras pequeñas, este pasaje no se encuentra en algunos manuscritos antiguos. Y efectivamente no se encuentra en algunos manuscritos antiguos. Pero el estudio profundo de esa situación demuestra con creces
de que efectivamente ese pasaje sí se encontraba ahí. ¿Por qué? Porque manuscritos más antiguos sí lo tenían en el mismo lugar. Y todo el contexto, lo que antecede y lo que está posteriormente, encuentra perfecta relación gracias a ese pasaje, específicamente a Juan 8, 1 al 11. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? En el siglo XII comenzaron a haber problemas con la putrefacción de la cúpula religiosa, de los religiosos en poder. Y aquí nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia cristiana, el cristianismo era la Iglesia Católica, no había más. Pero se había corrompido. El celibato, qué serio problema. Mientras podían casarse todo estaba bien, pero cuando se le ocurrió a alguien que debían hacer votos de celibato, comenzaron los problemas. Entonces ya no tenían esposa, pero tenían concubinas. Ya no podían tener una esposa, pero tenían muchas concubinas. Pecado, fornicación, adulterio. Y los que estaban en poder también vieron lo siguiente: si este pasaje se queda aquí, va a servir como un antecedente, va a servir como un atenuante, va a servir como un recurso para aquellas mujeres que cometen pecado de adulterio, para que lo puedan hacer con cierta ligereza y no le tomen el peso. No por lo del castigo, ahí dejaron Levítico, ahí dejaron Deuteronomio, pero quitaron el episodio y lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Falta de misericordia. Y la falta de misericordia tiene que ver con la falta de santidad. Y cuando hay falta de santidad, veremos que hay falta de misericordia también. El versículo 8, después de haber dicho lo que dijo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Les voy a decir mis ideas santas en el sentido que cualquiera de ellas podría ser. Quizás comenzó escribiendo el pasaje de Levítico. Cuando volvió a escribir, les empezó a escribir el pasaje de Deuteronomio. Puede ser. Pero también lo que pudo haber escrito al principio pudo haber sido los nombres de las personas que ahí estaban, que no tenía mucho peso, pero cualquiera al ver que escribía su nombre, estas son ideas mías, pude haber dicho, escribió mi nombre. Oye, Pedro, escribió tu nombre también. Y el de Juan. ¿Cómo es que él sabe esto? Entonces pensaron, ¿sabe que lo vamos a interrumpir? Vamos a lo que vinimos. Cuando lo interrumpieron, cuando vuelve a agacharse, también pudo haber comenzado a escribir lo que cada uno hacía. O todavía más de una forma sutil. Todas estas son pensamientos. Cualquiera de ellos podría ser. En rigor, lo más probable es que haya escrito el pasaje bíblico, o uno o los dos, o uno de los dos. Pero también pudo haber puesto perrito, chanchito, gordito. Y a los que le llamaban así en la intimidad han dicho, pero ¿cómo sabe esto? Lo sabe todo. Pudo haber sido muchas cosas, desde lo más ortodoxo a cualquier otra conclusión como la que estoy mencionando. Lo cierto es lo que ocurre a continuación. Y la pregunta de reflexión aquí, en este momento, es ¿qué le dice su conciencia? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ahora, lo cierto es que no solo fue por lo que él les dijo, porque si no, entonces inmediatamente después de haberles dicho esto, el que de ustedes esté sin pecado lance la primera piedra. Pero no comenzaron a irse después de haber dicho esto. Pero ellos, al oír esto, es lo más probable, y leer lo que estaba escribiendo, su conciencia ya no pudo soportar, y comenzaron a salir uno a uno. En definitiva, lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo con sus palabras y con lo que había escrito la primera vez y con lo que continuó escribiendo, les demostró fehacientemente cuál era su verdadera condición. No eran santos, no eran perfectos, ni siquiera verdaderos religiosos, en el buen sentido de la palabra, de ayudar al prójimo. Solamente estaban ellos para juzgar y matar y sacar provecho de ellos.
comenzando desde los más viejos hasta los postreros, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Mientras más vive o ha vivido una persona, más oportunidades de pecar ha tenido. Y tanto más cuando viene tarde, muy tardíamente, a los pies del Señor. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A estas alturas, y la pregunta que puse en el subtítulo es, ¿qué le dice su conciencia? Digo esto porque tenemos que analizarnos, tenemos que estar cuestionándonos constantemente. Los pensamientos recurrentes que vienen a mi mente, que se transforman en pláticas o en conversaciones, ¿cuáles son? Pedro, María, ¿qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo María? Ay, qué feo Pedro, ay, qué fea María. Ya. Mírese al espejo mejor. Mírese al espejo mejor. Como yo sé que este saco ya me está quedando grande, no voy a andar hablando, mire, mejor calladito. ¿A quién va a engañar? ¿A quién voy a engañar? A lo mejor a muchos, pero a Dios no. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? Es tiempo de reflexionar. A lo mejor le gusta mucho lo que sea. Y hay cosas que no le gustan. Y a lo mejor sin saberlo usted está cometiendo lo mismo. ¿Qué es lo que critica? ¿Qué es lo que repudia? No significa que no podamos tener criterio formado, no significa que no tengamos un juicio formado, no significa que no tengamos elementos para cuestionar, para evaluar. Pero también tenemos una conciencia que puede estar entenebrecida. También puede haber una viga en nuestro ojo que nos impida ver bien, o que lo que estemos viendo los demás en realidad no es más que el reflejo amplificado de lo que hay dentro de nosotros, y de eso se trata. Al final de cuentas, lo que ellos estaban haciendo era lo que realmente ellos hacían en el privado, en la oscuridad. Hay otra cosa importante. Lo más probable es que esto haya sido una conspiración, que esto haya sido un plan, pero muy bien tramado. Normalmente, cuando los hombres querían deshacerse de sus esposas, podían divorciarse por cualquier motivo, hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y cambia las cosas. Pero si querían deshacerse bien deshecha de ella, la culpaban de adulterio y le armaban un teatrito, un montaje, por así decirlo. Y la verdad es que estos hombres, los escribas y los fariseos, tenían tanto en contra de nuestro Señor Jesucristo, que se enteraron de uno que quería deshacerse de la esposa probablemente, y le dijeron, pues hagamos esto, ¿nos apoyas? Claro que sí, y de paso te damos una propinita, así como al que traicionó a Jesús. Una conspiración. ¿Y por qué digo esto? Aquí están los motivos. Simplemente el hombre no está. Si fueron sorprendidos en el acto, ¿dónde está el hombre? Y si efectivamente fueron sorprendidos, bueno, ¿y por qué lo dejaron ir? Muy bien. Finalmente, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer. Y lo he subrayado para no olvidar comentarles esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos perdona bien perdonados. A veces el quebranto, y mientras mayor es el quebranto, mayor o mejor es nuestra restauración. La situación en la cual ella se encontraba, no dudamos que haya cometido, aunque haya sido un plan urdido para sorprenderla o incluso hacerla caer, lo cierto es que había cometido pecado. Pero no es menos cierto la condición de quebranto en la cual ella se encontraba. Fue tan terrible, estuvo pero a milímetro de ser apedreada, que ella prácticamente vio la muerte de frente. Y nuestro Señor Jesucristo de ahí la rescató. Y la restauró en sus ojos y en su amor infinito. De una cosa estoy seguro, esa mujer no volvió a cometer ese pecado. Es lo bueno del quebranto y del arrepentimiento sincero. Ahora, esta palabra de aquí,
mujer es interesante. Nuestro Señor Jesucristo, al decirle mujer, según el original, le está diciendo señora, le está diciendo esposa o mujer digna. Cualquiera de los dos títulos anteriores declarando que es una mujer digna. Y a modo de ejemplo, recordarán ustedes a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. La misma palabra que nosotros en nuestro español decir mujer solas o a secas suena fuerte, no, es una de respeto. Señora, esposa. Y es la misma razón por la cual encontramos en el Deuteronomio que dice una mujer casada con marido, que probablemente no era el caso de ella, era señora, era esposa, porque era casada dignamente, aunque probablemente su marido ya no estuviese vivo, me refiero a José. Pero le dijo de ese modo, con ese aprecio, con ese mismo respeto. Eso quiere decir que él le había perdonado y le había restaurado. A los ojos del maestro, a quien la traía para que la juzgara y para que declarara en contra de ella, él la trataba ahora con toda dignidad. Y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno ha sido traído aquí en medio, acusado de algo. Pero eso no significa que todos estemos blancos, santos, puros, como la nieve o como palomas. El día de hoy es un tiempo para reflexionar acerca de nuestra condición y acerca de nuestro juicio para los demás. Líbrenos el Señor, ayúdenos el Señor, perdónenos el Señor, aumentemos la santidad para aumentar en nuestra misericordia. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. En ese caso, nosotros que podemos escuchar las palabras del Señor, el Señor conoce los corazones, sabe cómo está el corazón de cada uno y de qué manera nos acercamos a Él. Yo quiero escuchar de Él, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ayúdenos al Señor porque así sea. Hermanos, a la pregunta final de reflexión, ¿dónde se encuentra usted en esta historia? Y conclusión, no serán perfectas, pero son algunas de mis conclusiones. No podemos condenar al que Jesús perdona. Debemos perdonar como Jesús, que toma y tira a lo profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Debemos obtener el perdón de Jesús, porque todos necesitamos el perdón de Jesús. ¿Me acompañan, hermanos, en la oración? Señor, muéstreme dónde estoy yo en esta historia de gracia. Transforme mi vida a medida que me alejo de cualquier pecado que me esté separando de usted. Amén.